¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de escribir canciones. La actividad para esta semana va a ir de escribir una canción con su letra y todo esto, ¿vale? No me voy a meter en el tema de la letra, pero sí que vamos a usar la letra. Es decir, que lo primero que tenéis que tener para escribir una canción es la letra. Sobre esto quiero decir algo, no hay una sola manera de escribir canciones. Quiero decir, hay tantas formas de escribir canciones seguramente como artistas. Simplemente esta es la que vamos a utilizar para este ejercicio. Esta es la que yo utilizo y esta es la que yo recomiendo. Eso no significa para nada que sea la única, que esta sea la que está bien, que las demás estén mal y todo eso. No va de eso. Simplemente quiero que conozcáis esta manera y este método, porque tiene método, ¿de acuerdo? Primer paso. Vamos a tener la letra y la vamos a leer. Cuando yo leo una letra, la puedo leer de diferentes maneras. Si yo os digo, por ejemplo, la frase que yo siempre digo a mis alumnos para explicar estas cosas es: llamé, pero ella no estaba. Estoy contando una pequeña historia muy cortita, que no tiene gran cosa, pero que tiene una narrativa. Es decir, yo llamé, pero resulta que ella no estaba. Y eso es lo que te estoy contando, ¿vale? El personaje llama y se encuentra con que la otra persona no está. Ya está. Si yo lo leo del tirón, te estoy diciendo: llamé, pero ella no estaba. Y te lo estoy contando todo. Seguramente si le diésemos esto a una persona que está más acostumbrada a leer poesía, que tiene una buena declamación y que sabe crear un poco de interés con su forma de contar las historias, te lo leería de una forma muy distinta. No te diría llamé, pero ella no estaba. Te diría, por ejemplo, llamé, pero ella no estaba. Y ahí de pronto lo que ha sucedido es que te ha dicho que llamó, te ha dejado una pequeña pausa y entonces te ha dicho, pero ella no estaba. Ahí ya no es llamé, pero ella no estaba, todo junto. Ahí es llamé, pero ella no estaba. La forma en la que la frase se mueve es distinta, pero todavía puede haber otras formas de leerla, otras formas de entenderla. Podemos decir llamé, pero ella no estaba. Entonces ahí lo que está haciendo es que te dice que llamó y al decirte pero y hacer la pausa está elevando tu nivel de atención. Es decir, te ha dicho, oye, yo he llamado, pero... entonces el oyente piensa, ¿pero qué? Y esto es un punto muy interesante. Cuando queráis hacer una interpretación expresiva, yo creo que va muy bien que busquéis el hueco para colocar preguntas. El hueco para colocar preguntas. ¿Qué significa esto? Que si yo os digo llamé, pero ella no estaba, ya os lo he contado todo. Pero si os digo llamé, Y tú dices, ¿y? yo te digo pero, ¿Y tú, pero qué? pero ella no estaba. Y tú, vale. Claro, no es lo mismo que yo te cuente algo que tú me pidas que te cuente algo. No es lo mismo que bebas agua porque tienes el grifo al lado que bebas agua porque tienes sed. Son dos cosas muy distintas. Entonces se trata un poco de crear el deseo. Es decir, cuando yo te voy a dar una respuesta, cuando te voy a contar algo, si te creo el deseo de saber esto que te voy a contar, recibir esta información va a ser mucho más satisfactorio. Entonces, en esta historia que estamos contando puedo decirte, llamé, pero ella no estaba. Y tú, vale, ok. Pero también te puedo decir, llamé, pero... Yo, ¿pero qué? Y yo te digo, ella... Y tú, ¿ella qué? Ella no estaba. Y estás creando otro tipo de interés, ¿vale? Independientemente de esto, que tiene que ver con narrativa y demás, y está explicado muy en plan corto y cutre para que entendáis de qué va el tema, esto es muy amplio, se podría hablar muchísimo de esto, no solo en frases, en historias. Cuando tú tienes una historia la puedes contar de muchísimas maneras distintas, ¿vale? El songwriting, el escritura para canciones, es una forma reducida de una forma narrativa muchísimo más grande, ¿no? De un arte narrativo mucho más grande. Entonces, si yo digo, pues oye, yo me voy a decantar por decir llamé, pero ella no estaba. Ese me ha gustado. Quiero decir, digo que llamé, dejo una pausa más o menos larga y después ya te digo que ella no estaba. Vale, es una opción. Pero también te puedo decir, llamé, pero... y dejarte en el pero... y parece que te dejo un poco más colgado, con ganas de saber, pero... porque tú dices, ¿pero qué? Y ya te digo, pero ella no estaba. ¿Vale? Entonces, esta es la primera consideración. Vamos a decir que nosotros tenemos esta línea y lo primero que tenemos que decidir es cómo vamos a leer la historia que tenemos. Esto quiere decir
que yo tengo la frase, pero antes de ponerle música tengo que decidir a qué le voy a poner música. ¿Le voy a poner música a llamé pero ella no estaba? ¿Le voy a poner música a llamé pero ella no estaba? ¿O le voy a poner música a llamé pero ella no estaba? Tengo que tomar una decisión. Y para tomar esa decisión tenemos que ser conscientes del ritmo. Mira, si tú tienes un compás, imagínate que tenemos un cuadrado, ¿vale? Un cuadrado. Este cuadrado es un compás. Y este cuadrado mide una redonda, ¿vale? Dura 4 tiempos. Entonces hace pa. Eso dura, ok. Ahora, si lo divido por la mitad, tengo 2. Y cada uno me diría pa, 2, ¿vale? Ahora, si lo vuelvo a dividir por la mitad, tengo pa, ¿vale? Si lo vuelvo a dividir por la mitad, pa, ¿vale? Y si lo vuelvo a dividir, Es decir, son redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, etcétera, etcétera. Bien, las personas hablamos bastante rápido, es decir, nuestro fraseo hablado, sobre todo si sois como yo que habláis muy rápido, es muy rápido, es decir, tendríamos que escribir figuras muy pequeñas. Entonces lo que se suele hacer es, para esta técnica que os voy a explicar, doblamos. Es decir, lo que yo hablo a corcheas, lo paso a negras. Lo que hablo a semicorcheas, lo paso a corcheas. Lo que hablo a negras, lo paso a blancas. Lo que hablo a blancas, lo paso a redondas. Quiero decir que las figuras pasan a valer el doble, para que me dé tiempo a escucharlas. Lo siguiente que tenéis que hacer es cogéis un tempo, el tempo que queréis que la canción esté, lo colocáis en el metrónomo, que lo oigáis y decís la letra. Pero la vais a decir más despacio de cómo habláis, ¿de acuerdo? No vais a decir llamé pero ella no estaba, vais a hacer como llamé pero ella no estaba. En ese plan, ¿vale? Como si nos hubiésemos dado un golpe, nos hubiésemos quedado un poco así. Esto luego os va a ser útil. Vamos a entender por qué vamos a hacer esto. Os voy a poner un ejemplo. Mirad, había una canción en los 90, finales de los 90. Salía Soledad Jiménez, que era la cantante de Presuntos Implicados en aquel entonces, y Carlos Goñi, que no me acuerdo sinceramente si estaba con Revolver o no, ¿vale? Pero bueno, ellos dos hicieron una canción, estaba dedicada a la ciudad donde yo nací, a Valencia. La voy a tocar en mi, no sé, no me acuerdo en qué tono era, pero bueno. No diré que fue un infierno, pero tampoco fue tierno. Vale, vamos a hablar de este trozo solo, porque, bueno, por YouTube, ya sabéis lo que pasa aquí con estas cosas. Vale. Él dice, no diré que fue un infierno, pero tampoco fue tierno. Si tomamos conciencia del ritmo, ta 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 ta. Si ahora lo digo, no diré que fue un infierno, pero tampoco fue tierno. ¿Os fijáis en lo que pasa? Estoy diciendo, pero tampoco. Pero tampoco. Lo que pasa es que como hablamos castellano, lo entendemos. Es lo mismo cuando estoy hablando con un amigo argentino, él me dice, Tony, ¿vos sabés dónde venden? Y él me está diciendo, vos sabés. Sabés. Es decir, la fuerza la está poniendo en la última sílaba. Sin embargo, si hablo con un amigo español, me va a decir, oye, Tony, ¿sabes dónde hay? Y la fuerza la está poniendo en la primera sílaba, no en la segunda. Pero yo le entiendo perfectamente porque me da igual que me digas sabes o sabés. Es castellano y yo lo entiendo, vale. Pero sin embargo, con la música sí que tenemos que ser un poquito más tiquismiquis. Porque es importante para que sea natural, para que tenga mucha naturalidad. Y para mí ese siempre ha sido el secreto del éxito de muchos grandes artistas que componen de una manera súper fluida, que sus letras pueden fluir de una manera muy natural y que tienen unos chorizos de texto brutales. Yo me acuerdo ahí a finales de los 90 cuando Alejandro Sanz sacó el disco Más, que el Más a mí me parece un muy buen álbum. Era increíble la cantidad de letra que tenía aquello y era como... Y todo fluía, era una cosa detrás de la otra. Parecía que te estuviese hablando. Y realmente tenía melodía, tenía alturas. ¿Por qué? Porque la extracción rítmica es una cosa que tenemos que aprender a hacer. ¿Qué es esto de la extracción rítmica? Bueno,
Si yo estuviese trabajando con extracción rítmica con esta canción, pues tendría que buscar una solución. Y así a bote pronto se me ocurren dos. Puedo decir... No diré que fue un infierno, pero tampoco fue tierno. Esa sería una opción. Pero... Y si quiero crear un poquito más de storytelling, como diciendo... No diré que fue un infierno, pero tampoco fue tierno. Claro, al decirte, no diré que fue un infierno, pero... Y tú dices... ¿Pero qué, tío? ¿Pero qué? Dímelo ya, cojones. Entonces yo, por ejemplo, diría... No diré que fue un infierno, pero tampoco fue tierno. Y ahí ya estoy diciendo... Pero tampoco. Esa sería una manera muy fácil de arreglarlo. Bueno, arreglarlo, no es que esté estropeado, simplemente de darle una interpretación mucho más natural, vamos a decir, que es de lo que se trata este ejercicio. Para ello tenemos que tomar conciencia de ciertas cosas, lo que yo llamo los puntos de gravedad en la letra. Si tú tienes una frase, por ejemplo, yo qué sé, algunas personas son arcoíris en medio de las tormentas que te lo arrancan todo. Por ejemplo, ¿no? Es una frase en un relato que escribí hace un montón de años. Entonces dices, ¿dónde están tus puntos de gravedad? Tus puntos de gravedad son algunas personas, eso es un punto de gravedad, ¿vale? Son arcoíris, ahí tienes otro, en medio de las tormentas, ahí tienes el otro, que te lo arrancan, otro, y todo. Hay palabras a las que no les das tanta importancia y otras que sí que te parecen importantes, a las que le das como más peso, en las que colocas un punto de gravitación. Los que sois alumnos de mi masterclass de desarrollo melódico ya sabéis que allí hablamos de la gravedad melódica y la gravedad armónica. Dicho muy en corto para que se entienda, la gravedad melódica es dónde se quieren mover las melodías, las notas, hacia dónde se quieren mover en una armonía dada. Y la gravedad armónica sería cómo modifico la gravedad melódica mediante la armonía. Es decir, por ejemplo, si yo coloco Do en Do mayor, no quiere ir a ningún sitio, ¿vale? Sin embargo, si este Do lo coloco en un Sol sus 4, quiere bajar, ¿vale? Si el Do lo coloco, por ejemplo, en un Fa sostenido 7, quiere subir hacia aquí. Es decir, estoy cambiando esa tendencia. ¿Bien? Con las palabras pasa un poco lo mismo. Las palabras también tienen una especie de gravitación. Dentro de las frases, las palabras tienen una cierta gravitación. Es decir, hay una direccionalidad. Lo mismo que hay una direccionalidad melódica cuando tú haces... Y quieres llegar aquí, pero quieres llegar aquí desde que estás aquí. Notas que quieres llegar ahí, porque esa es tu direccionalidad. Entonces la frase también tiene puntos que quieren ser como reposos, ¿vale? Ahora bien, ¿qué frase estás leyendo? Eso es lo importante, porque volviendo al ejemplo del principio, no es lo mismo llamé pero ella no estaba que llamé pero ella no estaba que llamé pero ella no estaba. O algo más dubitativo, llamé pero ella no estaba. Te dejas el no estaba para el final, es decir, estás retrasando lo máximo posible la llegada de ese punto, pero ese punto está ahí, simplemente que depende de cómo me leas la frase va a variar un poco este centro de gravedad. Entonces esto sería algo muy muy importante, es decir, yo tengo la letra, la leo y ahora tengo que decidir cómo la leo. Cuando he decidido cómo la leo, tengo que hacer una extracción rítmica, es decir, tengo que extraer el ritmo de mi lectura preferida. De mis 3 formas de leer esta oración, esta es la que me gusta, esta es la que resuena más conmigo y esta es la que voy a utilizar para mi composición. Luego está el tema de hacer primero la melodía y luego los acordes, o los acordes y luego la melodía. Yo personalmente opto siempre por primero la melodía y luego los acordes, por varios motivos. Lo primero, por si estoy solo con la melodía y de repente se me ocurre que quiero hacer una cosa así como cromática, ¿vale? Si estoy dentro de algo diatónico, si yo he decidido que estos son mis acordes,
pues esto no tiene cabida dentro. Sin embargo, si yo no lo he decidido, una vez tengo la línea hecha, y haces la armonía en base a lo que has hecho melódicamente. Si tienes un buen oído armónico, pues te da igual que estén tocando así, vas a poder igualmente hacer una melodía que tenga sentido y que tenga dirección, ¿vale? Pero si no tienes un buen oído armónico, yo te recomiendo que coloques los acordes después. Pero, hey, ese soy yo, ¿vale? Quiero decir, no tienes por qué hacerlo así, simplemente es mi consejo. La siguiente cosa en la que te tienes que fijar es en los procesos cadenciales. Y en los procesos cadenciales pasa una cosa, que con la armonía existen, es decir, tú estás aquí, y ahora vienes aquí, y ahora vienes aquí, y ahora has llegado aquí, ¿vale? Claro, si tú haces primero los acordes, estás obligándome a que la frase que yo construya sobre esos acordes lleve esa dirección conclusiva que tú llevas con la armonía. Sin embargo, si yo parto de la letra y yo le pregunto a la letra, oye letra, ¿tú dónde tienes tus comas? ¿Dónde tienes tus puntos? ¿Dónde tienes tus puntos y comas? ¿Dónde tienes tus puntos suspensivos? Oye, ¿y ese punto que haces ahí? ¿Eso es un punto y aparte? ¿Eso es un punto y seguido? ¿Es un punto y final? Todas esas preguntas se las tenemos que hacer a la letra. De hecho, podemos ser un poco más finos. Esto se lo comentaba Charlie Puth a Jacob Collier. Le dijo que estaba haciendo una canción y el estribillo decía Holding Me Back. Y entonces él en el hold, cuando decía el hold, colocaba un acorde suspendido y hacía hold, y hasta que no hacía holding me back, no lo soltaba, digamos. Es decir, estaba jugando con este sujetar, ¿vale? Este sujetar con sujetar la música. Es decir, estaba haciendo una especie de metáfora musical de lo que estaba diciendo, ¿no? O esto pasa en muchas canciones también, que la armonía, todo está yendo bien y de pronto nos dicen que algo se ha torcido y de repente la armonía cambia, se pone más tensa, genera la tensión se eleva, ¿vale? Es decir, que intentamos reflejar lo que dice la letra mediante la armonía. Pero de nuevo, si solo vemos la letra como algo que colocar encima de unos acordes, colocándole otro ritmo y colocándole otra intención distinta a la que tiene la letra, pues no conseguimos la misma efectividad escribiendo una canción. Es decir, se trata de que extraigamos toda la información posible de la letra. Al final, cuando todos los elementos que aparecen en nuestra música salen del mismo sitio, tenemos muchísima más coherencia. Si la estructura va cosida a la estructura de la letra, la estructura va a ser muy coherente con la historia que estamos contando. Si los procesos cadenciales armónicos coinciden con los procesos cadenciales de la letra, va a ser muy coherente armónicamente y también va a ser muy coherente melódicamente. ¿Por qué? Porque si tenemos esta melodía, da igual que hagamos primero la melodía o luego la armonía, si estamos respetando y estamos preguntándole a la letra todo el tiempo qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, y se lo estamos dando, al final todo va a cuadrar. Va a dar igual que empecemos por un sitio o por el otro. Ya os he dicho las limitaciones que yo creo que tiene el empezar desde la armonía, ¿vale? Pero se puede hacer igualmente. Lo único es el criterio que tenemos que tener claro es preguntarle a la letra. Le preguntamos a la letra. Si le preguntamos a la letra, oye letra, ¿cuál es tu momento más tenso? Oye letra, ¿cuál es tu momento más energético? ¿Cuál es tu momento más importante? ¿Cuál es tu momento más dramático? ¿Cuál es tu momento lo que sea? Toda esta serie de preguntas y las vamos contestando y vamos tomando decisiones que sean coherentes con la respuesta que la letra nos da, vamos a hacer una buena canción. ¿Por qué? Porque va a ser coherente, va a estar bien estructurada. Distinto es que no estemos contando nada que sea relevante. Bueno, aún así será coherente y estará bien estructurado. Esto es muy importante que lo entendáis. Tenemos muchos ejemplos en nuestra cultura de temas que han sido éxitos y que se pasan todo esto que os estoy explicando por el mismísimo forro, ¿vale? Por ejemplo, se me está ocurriendo aquel verano que... Esto hace ya tiempo. Esta canción que cantaba Enrique Iglesias era Bailamos. Creo que se llamaba Bailamos. Pero yo oía Bailamos. Bailamos. Con acento en la O. Es decir, bailamos. En vez de bailamos.
En el rap pasa también, es una cosa, a mí me gusta bastante escuchar rap, especialmente me gusta escuchar freestyle. Me gusta muchísimo Bennett, lo considero que tiene un talentazo de la hostia. Y una de las cosas que yo me fijé es que me gustaban precisamente los raperos que no invertían los acentos. Porque algunos raperos lo que hacen es que para que la palabra encaje, le cambian la acentuación, entonces ya les encaja. Sin embargo, me di cuenta que los raperos que más me gustaban normalmente casi nunca hacían esto. Y sobre todo en freestyle. En freestyle, bueno, sí que ves gente que te varía los acentos para que le encaje la palabra y demás, para encajar la rima, y sin embargo hay gente que rima súper fluido sin cambiar ni un acento. Así que, respect. Y esto es algo que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque hay artistas que te cuentan una historia, y si te cuentan una historia y te la están cantando, pero la manera en la que la letra fluye rítmicamente coincide perfectamente con la forma con la que hablamos, no hay ningún problema. El problema viene cuando nos encontramos con un bailamos, o cuando nos encontramos con el amor en vez de con el amor, o este tipo de cosas. Así que hablemos del ejercicio. ¿Qué tenéis que hacer? La forma general va a ser: tengo verso, ¿vale? Me da igual los párrafos, me da igual las estrofas, tengo mi verso, luego tengo el estribillo. Luego voy a volver a la estructura del verso, y luego voy a volver al estribillo y me voy a ir a la calle. Prohibido explícitamente para el ejercicio: nada de loops, nada de copiar y pegar, nada de repetir y nada de estar con el mismo nivel de energía. ¿Qué significa esto? Pues que si mi tema empieza aquí y sube al estribillo aquí, luego cuando bajo otra vez para el verso, bajo aquí. Pero no vuelvo a bajar aquí, que es donde había empezado. Es decir, si empiezo aquí, me despego, bajo un poco, cuando acabo el estribillo, bajo un poco para volver al verso, pero bajo un poco, pero no, nunca llego a tocar el nivel de energía que tengo en el primer verso. O dicho de otra forma, el segundo verso siempre va a tener más energía que el primero. ¿Y esta energía en qué se traduce? Más volumen, más orquestación, armonías más densas, armonías más ricas, más acordes. ¿En qué? ¿En qué exactamente? En lo que tú quieras. A nivel narrativo, tú eres el narrador, yo ahí no me meto, pero tiene que haber más. Tiene que ser más interesante que el primer verso. Y luego, lo que sí que es muy importante en este ejercicio es la letra. No me hagáis una melodía y le pongáis letra. De eso no va el ejercicio. El ejercicio va de que tengo una letra y de esa letra saco la melodía, el ritmo y saco también, por supuesto, la armonía. Cuando hablo de la armonía me refiero a los procesos cadenciales y demás. Entonces el proceso al final es que vas a escribir una letra, que la vas a leer de diferentes formas, que decides de qué forma se transmite mejor la historia que tú quieres contar y que ahora coges esa forma, digamos, de leerla y transcribes el ritmo. Haces una transcripción rítmica. Fin de la historia. Y ahora, cuando ya lo tienes todo transcrito, ya ves cuántos compases ocupa, ya ves dónde terminan las frases, ya ves cómo está todo colocado, ya tienes la estructura de la canción. Y ahora dices, bueno, vamos a ver. Aquí donde hay cosas como importantes, donde hay giros dramáticos importantes, y cuando localizas los giros dramáticos importantes en la letra, sabes dónde pueden estar los giros dramáticos armónicos. ¿Dónde están los momentos conclusivos en los que concluyo una parte y me paso a la otra? Pues están aquí, ¿vale? Pues ahí ya sé que voy a hacer una cadencia que va a terminar aquí para poder empezar en el otro sitio. Es decir, tomas todas tus decisiones en base a la letra. ¿De acuerdo? Y una vez tienes esto hecho, buscas alturas. Tened en cuenta que para que destaque una sílaba, ¿vale? Así muy resumido, tenemos como distintas formas. Una sería que la sílaba esté más alta que la otra, ¿vale? Que digamos que la altura sea más alta. Si yo quiero que esta destaque, pues la coloco más arriba. Esa sería una opción. Segunda opción sería que sea más larga, ¿vale? Y luego la tercera opción sería, que es la que vamos a usar muchísimo, esta es la que más usamos, es que coincida la acentuación de la palabra con la acentuación rítmica. Entonces, si tengo el metrónomo, tengo que pensar si estoy arriba o abajo. Recordad que cuando hacemos 1, 2, 3, realmente hay 1 y 2 y 3 y 4. Entonces tengo que pensar
si mi palabra empieza arriba o si empieza abajo. Pero claro, no lo cojáis desde el principio de la palabra. Lo que tenéis que ver, el truco un poco del almendruco, que yo creo que os puede ser muy útil, es, yo lo que hago es que busco la sílaba tónica, la coloco en un tiempo fuerte y ya donde caiga la frase. Y esto es súper interesante porque a veces llegas a frases que a ti cantando no se te ocurrirían. Y esto es el otro punto muy interesante de esta técnica. Nosotros tenemos ciertos giros melódicos ya hechos, ciertas formas de frasear, incluso tocando tenemos ciertas cosas ya como memoria muscular, ¿vale? Cuando lo hacemos así, con esta técnica, a veces haces cosas que te tienes que parar a pensar, de decir, hostia, ¿esto cómo coño lo encajo? Y después lo tocas y cuando lo escuchas, como tiene coherencia, como tiene sentido, te funciona súper bien y entonces la aprendes, y entonces la cantas y queda muy bien, pero es una forma que jamás se te habría ocurrido si lo hubieses hecho cantando directamente. Se llega de esta forma, trabajando. Entonces, lo dicho, haced la canción, no os paséis, sobre todo no repitáis. Quiero decir, prefiero una canción de 1 minuto que una canción de 4 minutos donde lo que hay es una canción de 1 minuto repetida 4 veces. Que aunque le variéis la letra y le cambiéis la letra, pero que no sea copiar y pegar, que no sea repetir, que haya desarrollo melódico, que además aquí lo tenéis a huevo, porque no vais a estar contando todo el rato lo mismo, la historia va a ir evolucionando, vais a tener distintos puntos, distintos giros dramáticos, vais a tener muchas cosas con las que vais a poder jugar, ¿vale? Al principio eso os va a hacer un poco raro. Un poco raro, ¿por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a trabajar así. Estamos acostumbrados a coger una rueda de acordes y ponernos a canturrear encima de ella y ya está, ¿vale? Esto es un trabajo mucho más fino, mucho más al detalle, mucho más... De hecho, sobre esto, os digo la verdad, se podría hacer un curso entero, ¿vale? Pero esto es un vídeo muy cortito, no sé qué va a durar, pero os lo estoy explicando como muy a prisa y corriendo para que tengáis una base. Pero bueno, yo creo que vais a poder experimentar con ello y espero veros el sábado. Así que, hasta entonces, haced mucha música. Nos vemos.